Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y vamos a hacer la segunda parte de aquel programa que hicimos sobre grupos religiosos curiosos. De Occidente, se entiende. Y bueno, haremos un programa que, pues eso, a vuelo de pájaro. Si alguien sabe mucho del tema, mejor se le queda corto, pero es dar conocimiento, algunas pinceladas sobre algunos de estos movimientos y dar el marco general. Hay un oyente que ha insistido en que haz la segunda parte, porque yo estuve dentro de, bueno, crecí en una familia de los adventistas del séptimo día, estoy muy interesado. Bueno, yo supongo que a gente así, que está aún más metida en el meollo, pues les sabrá poco, pero bueno, haremos lo que podamos, porque si nos tenemos uno solo de estos grupos, pues no llegaremos muy lejos. Y seguro que nos dejaremos alguno y ya nos lo recordaréis. Y bueno, y si hace falta hacemos una tercera parte. Pero bueno, que sepáis que no voy a estar solo, voy a estar como siempre muy bien acompañado por Jordi Sardá. Aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Jordi? Hola Ricardo, venga, vamos a contraatacar. Contraatacar. Bueno, yo antes, en el previo del programa, vamos a contar una anécdota curiosa. Y es que nos habíamos puesto de acuerdo para hacer el programa hoy y tú te habías preparado Julio César y yo me había preparado este. Entonces hemos llegado a la convicción de que, bueno, vamos a tirar por aquí, gracias. Me lo había preparado de aquella manera, tampoco, o sea que hasta donde lleguemos, llegamos, y si hace falta hacemos una tercera parte. No vamos a hacer cosas que no sepamos y no vamos a improvisar sobre tonterías. Lo poco que tengamos preparado, eso vamos a decir y tal. Y he hecho dos consideraciones, ¿no? Bueno, él tú habías preparado Julio César, bueno, aquellas biografías que hacíamos, en fin, la dejamos para la próxima, Julio César. Te recuerdo que luego de Julio César haremos la tercera parte de la senda de la serpiente. Venga, vamos a... Y, sí, que me he perdido yo un poquito. Esto no es improvisado, pero puede tener un aire así un poco peculiar este programa, pero vamos a ver. ¿Qué iba a decir yo? Sí, le estaba haciendo la consideración siguiente. En el anterior programa daba la sensación de que todas las locuras venían del mismo lado, ¿no? Del lado protestante y tal, y que, no sé. Y podía dar la sensación de que, no sé, mira, los católicos están confirmados en gracia, por ejemplo, o los ortodoxos, y aquí nunca hacen tonterías. Pues vamos, aunque no lo parezca, vamos a ser críticos también con esto, ¿no? Quiero decir, no, la Iglesia Católica no. Estas cosas las produce cada X tiempo y algunas llegan a consumarse en herejías, en cismas, etcétera, etcétera, pero continuamente se están produciendo. Lo que pasa es que las iglesias serias, en donde la razón tiene y el estudio tiene su lugar, pues acaban subsumiendo estas anormalidades. Pero también ha habido en la Iglesia Católica tonterías a lo largo de la historia. Ha habido momentos en que parecía que iba a zozobrar del todo, ¿no? O sea, por ejemplo, el momento del arrianismo, aquello que de pronto la Iglesia se despertó arriana. Y el Papa también, bueno, el Papa no formalmente arriano no era, pero pero dejaba hacer, o sea, casi. Y se quedó un solo obispo prácticamente en toda la cristiandad. San Cipriano. San Cipriano. Gracias, ha sacudido al rescate, pues se me había olvidado el nombre. San Cipriano, y todo se recuperó. Ya os digo, incluso en lo más alto. Entonces, también está la anécdota aquella que te he comentado de Napoleón, cuando apareció por Roma y bueno, Napoleón secuestró al Papa. Cuando llegó el Papa, no me acuerdo cuál Papa era, no sé, esta vez no vas al rescate. No Bueno, me acuerdo. pues no sé qué, Pío, no sé cuántos, ellos, y último, decían algunos periódicos, ¿no? Estaba dispuesto a acabar con la Iglesia, pero un cardenal le dijo de una forma un poco socarrona. Yo digo, no sé si esto fue verdad o no, tú me has dicho que esa anécdota es cierta, pues lo vamos a aceptar. Dijo, mire usted, señor Napoleón, aunque usted lo intente destruir, esto es indestructible. Nosotros llevamos, se refería a los cardenales y a los mandamases, haciendo 2000 años intentándolo casi y no lo hemos conseguido, o sea que esto sobrevive. Bueno, dicho esto, empezaremos, si os parece bien, con la
Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, que está enmarcado en aquel movimiento general que hablábamos del gran Segundo avivamiento, despertar. el segundo despertar, ¿verdad? Que se dio en los Estados Unidos. Y salieron diversas corrientes y entre ellas salió pues el de los adventistas. Adviento es tiempo de, pues tiempo de espera. Estamos pendientes de que algo vaya a suceder. Por eso lo que viene antes de la Navidad es el Adviento. Es espera de qué? Pues de la segunda venida de Cristo. ¿Sabéis? Que una cosa que hay en el cristianismo, pues es el anuncio de que Cristo está en los cielos, pero volverá. Muchas veces se asocia al fin del mundo con la llegada antes del anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos movimientos que prevén la llegada del fin del mundo que está cerca se llaman movimientos generalmente milenaristas, porque ahora siempre hablan en términos proféticos de milenios y tal, y que se dio en la Iglesia en algún momento. Incluso en la Iglesia incipiente, bueno, ahí se refleja en las cartas de San Pablo y en algunos sitios. Había entre los primeros cristianos había algunos que estaban convencidos de que esto estaba ya al llegar. Bueno, ya vas a ver que no. En fin, lo que está claro es que Jesús dijo, ni el día y la hora lo tenéis. No dio pistas sobre el día y la hora. Hay en las profecías estas del fin del mundo, hay como la cosa inmediata y otra cosa más prolongada en el tiempo. La cosa inmediata, que era la destrucción de Jerusalén, la clavó. Pero los otros, los signos del fin del mundo, pues bueno, ahí están. Habrá guerras y tal, pero cuando no ha habido guerras, habrá terremotos, en fin. Entonces es una eterna discusión, eso no está tan claro. Y desde luego cada vez que alguien se empeña mucho en esto, pues acaba haciendo cosas raritas, ¿no? Entonces, bueno, estos movimientos milenaristas, pues en el segundo despertar, pues tuvo es que lo digo porque me hizo gracia la palabra, ¿no? En este segundo despertar hubo un movimiento que se ha conocido como el movimiento milerita. Y yo digo, esto ya es una traducción directa del inglés, seguramente, porque milerita será milenarista. Digo, la primera vez que lo estudié. No, tiene mucho que ver con el nombre de William Miller. O sea, no es milerita por milenarita, sino por William Miller, quien predijo el regreso de Cristo ¿cuándo? Para el año 1844. ¿En base a qué? En base a unas profecías de Daniel, Antiguo Testamento. Tiene tela el asunto. Entonces empecé a calcular los 2300 días, que los calculaba como años. Bueno, una cosa impresionante. Y el 22 de octubre de 1844, cuando ya tenía que venir Cristo, pues claro, ocurrió que no vino. Y eso se llama, algunos lo traducen como el gran chasco. Yo prefiero llamarle la gran decepción, parece más serio, ¿no? Pero bueno, algunos cuando no ha venido, nos hemos estado preparando y no ha venido. ¿Qué ha pasado aquí? Y bueno, y algunos abandonaron, otros perdieron la fe, otros empezaron a recalcular, ¿no? Había un error de cálculo. Y este es el origen de la formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El séptimo día es el sábado. Atentos porque el sábado es importante. Propiamente esta iglesia nació hacia el 1863, cuando se reorganizaron estos creyentes mileritas y continuaron estudiando la Biblia. Entonces llegaron a unas conclusiones muy, muy curiosas. Oye, si quieres me interrumpes cuando quieras, ¿eh? Bueno, y se fundó en Battle Creek, Michigan. Y la primera gran influencia que hay es una profetisa que se llama Ellen G. White. Y en el fondo está considerada una de las fundadoras de esta iglesia. De hecho, tuvo una producción ingente de literatura religiosa, de artículos, bueno, se contan por miles. Alguien dice que algunas cosas las plagió del fundador de los mormones. Algunas cosas se parecen muchísimo. Y sus escritos han influido profundamente en la teología y las prácticas adventistas. No es ella la fundadora, pero vamos, se le parece mucho, ¿eh?
Y bueno, le puso una impronta al movimiento. Pues porque la impronta del tema de todo esto, por ejemplo, de la salud, de las dietas, etcétera, etcétera, que luego lo veremos. Vamos a ver cuáles son las principales creencias de los adventistas del séptimo día. Atención, el primero, el sábado como día de reposo. ¿Y por qué? Porque, como siempre, estos grupos, pues, dicen que la Biblia es el único referente y, por lo tanto, van a la Biblia. La Biblia dice que el día que hay que reposar es el séptimo día, lo pone tal cual. Bueno, ignoran otra serie de cosas que también desde siempre se hablaba que los primeros cristianos, en el primer día de la semana, que es el domingo, vamos a ver, el primer día de la semana es el domingo. Lo digo porque a efectos prácticos para nosotros es el lunes, pero en principio era el domingo, ¿eh? Se reúnen los cristianos para celebrar que por la resurrección del Señor, que fue en domingo. Bueno, pues ellos dicen que no, que lo que pone ahí es el sábado. Y yo veo como un sello, ¿eh? Los que viven el sábado, ahora no sé si han rebajado un poquito la tensión, ¿no? Es el día 7, y los que viven el domingo, el 6, es el sello de la bestia, 666. Tal cual, o sea, que si no santificas el sábado, pues ya está, ya estás. Es una interpretación literalista que vuelve al Antiguo Testamento. Y entonces dices, ostras, pero gracias a Dios, literalista a ratos, porque no son de los de que piensan que hay que lapidar a las adúlteras y cosas de estas, ¿vale? Ni que hay que volver como los mormones, a la poligamia, porque los patriarcas eran polígamos. No, eso no lo dicen. O sea, claro, el literalismo tiene estas cosas que sí que puedes caer en la contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento si te falta formación, porque es una preparación y entonces, claro, puedes hacerte unos líos tremendos. Bueno, otro tema importante, la segunda venida de Cristo. Pues ellos son de estos que creen que el regreso es inminente y será visible de Jesucristo a la tierra. Y atención, ahí está cómo salvaron el tema este del gran chasco de 1844, el juicio investigador. Si alguien que sabe más me pega una colleja, pues la admitiré, pero lo voy a explicar lo más llanamente posible. Sostiene esta doctrina que en 1844 Cristo sí que vino, pero no vino ya como última venida, sino vino más que nada a investigar. Vino y se colocó en el santuario celestial, según las profecías de Daniel. Pues yo es que me tragué un sermón entero explicándolo de un predicador adventista, y la verdad es que salí más confundido, pero bueno, lo explican en base a Daniel y tal, y pues según, bueno, una historia muy larga, y está pues en el santuario celestial realizando un juicio investigador. Está investigando la vida de todo el mundo para ver, a ver qué pasa aquí, tal, y tal, a ver quién se salva y quién no se salva. Porque otra de las cosas que creen es que que los muertos están en una especie de inconsciencia ahí flotando en el mundo de los muertos hasta la resurrección de la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, Cristo pues está investigando las vidas. A ver, este muy malo, este muy bueno. Pues eso, están en estado latente. Y luego, pues hay un énfasis en la salud y el estado de vida. Promueven una dieta vegetariana, no que la obliguen, y la abstinencia de alcohol y tabaco. Esto, bueno, luego abundaré un poquito más en esto. Y luego el espíritu de profecía, basado sobre todo en los escritos de Ellen G. White, como una fuente de guía espiritual, de inspiración. Creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creen que el bautismo tiene que ser por inmersión. Y seguro me he dejado más cosas, pero no podemos agotarlo. Entonces, vamos a ver cosas curiosas. Por ejemplo, esto del vegetarianismo, que es un consejo que ellos dan, que los más comprometidos lo viven. ¿En qué se basa? Pues mira, se trata en lo siguiente, en qué es la dieta original del Edén. En Génesis 1:29 se lee que: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto,
en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea, que según ellos, la dieta que dio Dios era una dieta vegetariana. Interpretación literal. Claro, sigues avanzando en el Génesis y descubres que Abel, que era el bueno, era pastor y tenía ovejitas y le ofrecía las ovejitas a Dios, pero bueno, esto es lo que tiene. Según ellos, después del diluvio se permitió a Noé y su familia consumir carne, pero con restricciones como no consumir sangre, lo del cerdo, bueno, todas estas cosas. Y los adventistas ven en esto como una concesión temporal debido a la falta de vegetación, pero no como el ideal original. Es una idea muy rara, ¿eh? Y luego siguen al pie de la letra, eso sí, las leyes dietéticas, o hasta cierto punto, del Antiguo Testamento, los que vienen en el Levítico, el Deuteronomio, lo de los animales puros e impuros, el cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. O tiene también un fundamento teológico, un cuidado del cuerpo como un templo, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, y la salud integral, pues para estar preparados para la venida de Cristo. Y bueno, y fundamentos en la salud. Este fundamento de la salud, también dicen que esto, gracias a esta dieta más sana, pues estarán más sanos, más fuertes. Y el énfasis que ponen en la salud ha hecho que muchos adventistas pues hayan abrazado la profesión médica y han creado muchos hospitales. También muchos colegios y universidades. Y luego hay otro apartado curioso, es eso que vamos a llamarle preparacionismo, ¿no? Es una corriente, para llamarlo así, no tiene por qué identificarse con los adventistas. Los preparacionistas son esos tipos que se montan su cabaña, su manual de supervivencia, tienen sus provisiones para en caso de catástrofe, a ver qué pasa. Pues esto lo tienen ellos muy integrado en su interioridad. Y lo viven de una forma muy activa. Continuamente están en vigilancia y oración, esperando la venida de Cristo, que sigue investigando y no sé si vendrá pronto o no. Y bueno, hay que predicar la palabra de Dios con urgencia, son muy activos apostólicamente. E incluso en los grupos juveniles y de entrenamiento, hay grupos juveniles y de entrenamiento para la supervivencia. El Club de Conquistadores, que es como una especie de Boy Scouts, que hacen bueno, pues eso, actividades en la naturaleza, de supervivencia y tal. Hay que estar preparados porque cuando venga Cristo habrá una especie de catástrofe antes, pues, bueno, todas estas cosas, y hay que estar preparados para sobrevivir. Es curioso, ¿no? Todo esto condiciona mucho la forma de ver el mundo. Y bueno, pues hasta aquí todas las cosas que, bueno, pues que vemos en los adventistas. Entonces, una cosa que vemos es que la principal profetisa era una señora que tuvo como 1500 visiones, me parece, 1500 o 2000 visiones de un ángel que le iba dictando las cosas. Vemos que caen incoherencias, las hemos dicho así someramente. Si eres literalista, sélo hasta el final. Haz una regresión al Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Las críticas más feroces contra estos adventistas no las he visto nunca de medios católicos, sino de otros medios protestantes, evangélicos y tal, que dicen que, bueno, en fin, que no son serios a la hora de citar las escrituras, que es una regresión al Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y poco más puedo decir. Yo ya por lo menos los he presentado. No sé, ¿tú habías preparado algún grupo más? Sí, había preparado otro, bueno, estaba preparándome uno ahora. Sí, simplemente complementar lo que tú estás diciendo, que ya sé que se aportará poco, pero sintetizándolo, al final estos grupos religiosos que surgen dentro del protestantismo o como una desviación de la Iglesia Católica, comparten unos trechos similares. Y es que normalmente tienen un líder, un fundador carismático, una persona que desborda carisma y por lo tanto tiene muchos seguidores, que tiene tanto carisma como poco sabe de la Biblia. O sea, sus pocos conocimientos bíblicos son suplidos con este carisma. Y por lo tanto, a partir de aquí, pues nos encontramos con los adventistas que estaba diciendo Ricardo,
que ellos interpretan que ya está, que estamos en el Adviento, en el tiempo del advenimiento del Señor, pero eso significa que no se han leído las propias profecías de Cristo cuando le preguntan en el Evangelio, oye, ¿cuándo va a ser el final? Bueno, hasta que no veáis esto, no os preocupéis. Bueno, pues estos pasan de todo. ¿Por qué? Porque no tienen conocimientos bíblicos. Pero Y sí, ya, y a esto voy a echar bueno, a decir algo, que hay protestantes serios, precisamente los que critican estos, que hablan de la inconsistencia, porque a veces los católicos tenemos una especie de complejo, es que los protestantes, bueno, conocen más la Biblia y tal. Y es cierto en algunos grupos, pero en otros no, ¿eh? Hay algunos que se pasan la vida investigándolo y lo hacen de una forma seria, hay una investigación seria, pero hay otros que no, aunque digan basarse todo, y al final basan más, o sea, precisamente una crítica protestante bien fundada que vi, de un evangélico, bueno, con sentido común, que decía, mira, estos señores, resulta que la producción literaria de Ellen G. White es más grande en papel, o sea, tiene más páginas que toda la Biblia, dice, con lo cual, si tiene que seguirlo, no es un pequeño comentario de la Biblia, es que si sigues aquello, es que sigues una interpretación paralela totalmente a la Biblia, lo reinterpreta todo, etcétera, etcétera. Perdona, que te he interrumpido, pero no, van no, por ahí no, los... no, no, que es interesante lo que dices y atándolo, ligándolo con lo que estás comentando, pues este desconocimiento que tienen de la Biblia es curioso porque ellos se denominan muchos cristianos, pero la figura de Cristo está muy desaparecida dentro de estas confesiones. Y quiero ir a parar a lo que son. Son judaizantes. No, por favor, no lo digo de manera peyorativa. Estoy haciendo un análisis frío, porque algunos se puede molestar. Y no lo digo de verdad, con la mano en el corazón, para molestar a nadie. Es como el tema de los evangélicos, que quizá para mí son los más serios, pero es cierto que para ellos no es importante el evangelio, lo importante es la Biblia. Entonces, no deberían llamarse evangélicos, deberían llamarse bíblicos. Y cuando digo la Biblia, hablo del Antiguo Testamento. La revelación de Cristo no es prioritaria dentro de estas iglesias. Son iglesias que son judaizantes. Y lo que tú has comentado de los alimentos, bueno, ¿qué quiere decir que siguen al Levítico en tema de alimentos? ¿Cómo que no pueden comer cerdo, no pueden comer animales de pezuña partida? Ah, no pueden comer, por ejemplo, exacto, cerdo. No pueden comer marisco, determinados pescados, como los judíos. Entonces, son personas estas, líderes fanáticos religiosos que llevan como un fuego dentro, que quema todo lo que hay al lado. Al final, estas iglesias, pues muchas han prosperado, otras, pues están así un poquito extinguiéndose, la verdad. Me decía si me había preparado una en concreto. Mira, yo no me había preparado ninguna, Ricardo, pero siguiendo el tema de estas Habías iglesias, la preparado a mayoría, Julio César. que también era sumo sacerdote de la religión Sí, sí, pero romana. ahora. Pero Pe- Pero diciendo, y acabo con esto, la cuestión curiosa es que casi todas nacen en los Estados Unidos, de descendientes de ingleses que vienen porque son puritanos o porque tienen el primer despertar, el segundo despiertan a la tercera vez. Solo comentar esto. sí, bueno, y entonces nos hemos dejado aquí entre unos y otros. Yo creo que toca la tercera parte va a tener que tocar porque no hemos preparado. Podemos decir cosas que ya todo el mundo sabe y tal, pero hay que ser serios. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que comparten muchas de las características que hemos visto aquí, en grado extremo, en fin, y también, entre otras cosas, una de las cosas que comparten es la de predecir fines del mundo de forma sistemática, hasta que han parado. No sé si han parado ahora, pero vamos. Y también cuando les sale mal se inventan una excusa, ¿no? Que en 1914 me parece que era una de las predicciones, bueno, pero ahora es que se lo están pensando, yo qué sé qué, pero la historia muy, pero ha bajado Dios, pero no ha bajado Jesús, pero no ha bajado del todo. Eh, bueno, la última que vi yo era la de que Jesús no murió en la cruz, pero es que me lo dijeron, una vez me pararon, porque son muy activos, y sabes que no murió en la cruz. Ah, no, murió en un palo. ¿No lo sabías esto? No, no lo Que- sabía. que- No lo Pues sí, sabía. sí, me lo dijeron tal cual, murió en un palo.
con las 2 manos clavadas en un palo, en vertical. Claro, el problema es que si te pones a escarbar en sus antiguas publicaciones, pues, ponían a Jesús muerto en la cruz. O sea, es una revelación continua que se contradice y tal. Y a todo esto yo quería decir, porque siempre habrá alguien que hará una crítica, y vamos a entrarlo ahí. Dirá, bueno, está Ellen G. White, que en algún momento dado dice, no, lo mío es una pequeña aportación para entender bien la Biblia, y la prácticamente la reescribe toda a su... Y dices, pues una señora que no tenía estudios teológicos serios ni filosóficos y tal. Pero es que esto parte de, bueno, lo siento, lo tenemos que decir, parte del inicio de toda esta mal llamada reforma, que yo siempre digo mal llamada reforma, que fue una ruptura, una revolución, porque si el que inició todo esto hablaba de que eh, la razón era la ramera, otra palabra más fuerte, del diablo, que no solo nos hacía confundirnos, pues evidentemente, ¿qué nos queda? El pietismo y la fe de, y la pura voluntad y el pietismo es un movimiento que se da mucho en los países, o que se da mucho en la Alemania, por ejemplo, de prusiana, de ahí sale Kant. Era hijo de un ¿Puedo pietista. comentar una cosa, Sí, Ricardo? No sé si será llevarte la contraria o complementarla. En lo que refiere a los protestantes, que yo, ya sabes que pienso mucho, estoy bastante en línea contigo. Pero hay una cosa que se dice poco, y es que o sea, hay cosas que son de verdad, hay críticas que hicieron que eran ciertas, y eso es sí, así, claro. y las mezclan con otras que no lo son. Entonces, las medias verdades son las más peligrosas. Pero también es cierto que es un movimiento en el cual está patrocinado por los príncipes del Imperio Romano Germánico, básicamente los príncipes alemanes, cansados de la injerencia política del obispo de Roma, el Papa de Roma. Es una crítica, me parece hipócrita, porque ellos mismos se denominaron papas de sus iglesias nacionales. El rey de Suecia es el papa de la iglesia sueca, el rey de Dinamarca el de la iglesia danesa, el rey de Noruega, bla, bla, bla. Y por lo tanto es hipócrita. Pero es cierto que hubo un uso y abuso de la política por parte de los estados papales. Entonces, este uso y abuso fue un arma de doble filo que ellos utilizaron y la lanzaron como un boomerang, diciendo que iban a eliminarlo cuando acabaron copiándolo. Por lo tanto, les doy la razón, pero es una crítica que les hago. Pero es cierto que había cosas, o sea, no hubo un nacimiento porque sí. También, No. también Es lo que he dicho es, yo al principio, que hay sí, que ver corruptio óptimo pésima o pessimi. Nunca siempre, como con latín siempre me hago unos líos. Es corruptio óptima pésima, ¿no? O pessimi. ay, no sé. Lo miraré ahora. Quiero decir, la corrupción, no hay nada peor que la corrupción de lo mejor. Vale, vale, perdona. No, si es que poco más puedo decir de esto. Al final hay anécdotas de Lutero que son hasta graciosas, ya las comentamos en otro programa, cuando estaba en la cama con una monja, una ex monja católica. Decía, ¿qué miras? El cielo. Sí, pues míralo porque nunca vas a estar en él. O también hay otra anécdota graciosa, cuando el rey de Inglaterra hizo el cisma y cuando se estaba muriendo, o sea, creó una iglesia anglicana que en realidad la primera iglesia anglicana era igual que la iglesia católica, pero idéntica, simplemente que no tenía papa y el papa era él. Y otra cosa es que abolió por decreto el purgatorio, que sería, podríamos hablar de eso a nivel teológico. Pero parte interesante es cuando moría, pidió, oiga, por favor, rezad misas por mi alma para que no vaya al purgatorio. Majestad, pero si lo habéis abolido, calla, calla y tú dedícate y tú hazlas. O sea, al final, ¿quién tiene la verdad? Yo no sé quién tiene la verdad, pero desde luego la mentira corre por ahí y a veces la cogen unos, a veces la cogen los otros y no es para el bien de las almas del pueblo. Bueno, todas estas cosas que hemos estado aquí criticando, de que va un señor y tiene inspiraciones y se exalta, por ejemplo, en la Edad Media, que era en la cristiandad, que entonces cristiandad era igual a catolicidad, la Edad Media, en Europa, pues se daban cada dos por tres, pero automáticamente eran interceptadas. Vamos a ver, cosas tan sanas y tan buenas como la predicación de San Francisco de Asís.
pues cayó por aquello de la pobreza, de la simplicidad, pues se metió en algún berenjenal. Y es santo, pero los santos no significa que sean perfectos en todo lo que hagan, a veces rectifican, es más, son santos porque han rectificado. Y una de las cosas que veía es, bueno, nosotros aquí no hace falta estudiar. eh, Al final se dio cuenta que no, no, chico, hay que estudiar porque sin doctrina seria, pues puedes acabar pensando cosas. Y de hecho, con el correr del tiempo, algunas cosas exacerbadas dieron aquello de los fraticelli, que eran gente realmente heterodoxa, bueno, que acabó en nada. Mm, los flagelantes, más adelante, o sea, durante la Edad Media, dentro de la propia Iglesia, estas cosas que se daban. Por ejemplo, otro caso curioso, lo de la caza de brujas. Se daba curiosamente, se dio también alguna vez algún caso en la Europa medieval, sobre todo en el norte de Europa, donde había menos, me- mm, digamos, la jerarquía de la Iglesia estaba menos implantada. Y desde luego en la época moderna, hablamos del 1500 hacia allá, las grandes cacerías de brujas no se dieron nunca en la parte católica, sobre todo en España, que es la que, no sé por qué la Inquisición tiene muy mala fama, cuando resulta que hay un famoso proceso, el de Zuma, ¿cómo es? No, no, ¿Cómo? Zumalcárregui es un general No, carlista. sí, No, tú dices las brujas de. Espera, que no me acuerdo. Es es un en nombre bajo, Navarra. sí. Bueno, hay ese caso, pero yo Zugarramurdi. Zugarramurdi. Zugarramurdi, sí, que hubo un caso, bueno, y alguno más, pero anecdóticos, pero yo he visto un acta de un, pero lo que ocurría, una vez más, el aprecio por la razón y por el estudio. Llegó un inquisidor y yo he leído un acta de un inquisidor que dice: "Vamos a ver, señores, esta buena señora que ustedes acusan de bruja, realmente es una persona que está enferma. Por favor, déjenla en paz. Y en cuanto a ustedes, por favor, dejen de supersticiones y no se queden la paparrucha esta de que se convierte en no sé qué pájaro y sale por las noches, porque están cayendo ustedes en la superstición". Esto es la conclusión que llegó el inquisidor que mandaron allí. Cosa que cuando deja acampar el libre espíritu en Alemania, pues durante pues, la Alemania protestante, entre otras barbaridades, se dieron muchos de estos casos de caza de brujas, se dieron en los países protestantes, No, curiosamente. no solo perdona, no solo en Alemania. Me gustaría recordar Salem. Salem, La sí. ciudad de Salem, De ahí Nueva viene lo de Inglaterra, la si no caza de recuerdo. brujas. Es la caza de Claro. brujas por antonomasia, que es un día intenté hacer un programa, pero era tan liadoso todo. Empezó todo porque una niña, bueno, a ver, es que es un porque por no, las pillaron haciendo cosas raras y por no y se inventaron una cosa y acabó todo el mundo acusando a todo el mundo y al final, bueno, aquello fue algo horrible. Y me recordó mucho un capítulo a una escena de un libro que se llama, El señor de las moscas, no sé si lo has leído. Que hay un momento en que tanto los chavales, en una especie de frenesí, en una danza, y aparece uno de los niños que se ha perdido por ahí y le dan ataques epilépticos, pues se da cuenta de algunas verdades y las viene a decir, y, y están todos en ese estado de, entre todos lo matan. Y al día siguiente nadie ha sido, ¿cómo ha sido podido ocurrir esto? Pues me recordaba mucho estas circunstancias, ¿no? La gente enardecida, pues eso ocurrió en Salem. Acabaron todo el mundo acusando a todo el mundo, uno acusaba al otro, el otro al otro, el otro al otro, y aquello fue una masacre. ¿Por qué? Porque no había no primaba la razón, primaba la ¿Pu- superstición. ¿Puedo hacer un comentario de la Inquisición, Ricardo? Sí, La Inquisición no mató, no torturó a tantas personas como lo hizo el protestantismo. El problema que tiene la Inquisición son dos. Una, ha sido una arma de propaganda del Imperio Británico contra el Imperio Español, por lo tanto, cojámoslo por aquí. Y sí, murió gente, pero no a los niveles de la Europa del Norte. Pero el problema que tiene la Inquisición, al menos desde mi punto de vista, es que estaba institucionalizada. Detrás había la institución de la Iglesia, de lo que sería la Iglesia católica. Y el problema, y en positivo para los protestantes, no había una Iglesia institucionalizada detrás de la persecución de las brujas que como mínimo, que yo sepa, en Alemania murieron
5.000 quemadas vivas. No, no había una institución, porque hay menos institucionalidad, hay menos racionalidad, pero sí que había predicadores predicando eso. No había nadie que lo parase, precisamente al no haber institucionalidad. Y luego había una cosa, eh, los juicios de la Inquisición eran rigurosos para la época, muy rigurosos. En fin, yo sigo diciendo que, bueno, evidentemente no estoy defendiendo todo lo que hacía la Inquisición, pero eh, tengo por ahí los datos, los tengo por ahí preparados para hacer un programa comparando ciertas cosas, datos fidedignos, y vamos, que en un mal día, un día que se levantase Robespierre con el pie izquierdo, en Sí. una semana hacía más víctimas que la Inquisición hizo en 500 años. Sí, pero eso es el problema de la propaganda. No sé lo que has dicho, ¿cuánta gente murió en la Vendée? En la Sí, sí. revolución de la Vendée contra los revolucionarios, que esa gente no lo quería. Iba contra sus instituciones multiseculares de la región de Bretaña. Dicen, pero qué bien el Robespierre y los Sanculota, contarnos qué vida. Y los masacraron, pero eso está claro. ¿Cuánta gente murió bajo la bota de los zares? ¿Y cuánta gente murió bajo la bota del Soviet, de Lev Trotsky? ¿Cuánta gente mató Stalin? ¿Cuántos millones de chinos murieron durante la época la gran purga china? ¿Cuántos? O sea, murieron, ¿qué? ¿100 millones de chinos? Bueno, no, esas son los que dicen que son más. Los más conservadores hablan de 50. ¿Cuándo murieron 50 millones de seres humanos por persecuciones ideológicas? Eso está clarísimo. Eso está Bueno, clarísimo. oye, de todas maneras, que sepas que teníamos que hablar de grupos religiosos y tal, y nos hemos ido del tema ahora totalmente, pero claro, ese es el problema de la media improvisación que tenemos. No sé si vale la pena dejarlo aquí ya el tema, o ¿No quieres hablar de y los testigos? no, pero vale, es que no lo tenía preparado. O sea, yo hablaré hasta donde sé. Lo que he dicho antes de la cruz lo sé porque me lo han dicho ellos directamente a mí. Así como otra vez, bueno, voy a explicar mi experiencia personal, ¿vale? Y yo creo que con eso ya hay mucho ganado. Porque una vez también, esto hace muchos años, llegó uno y dijo, tal, porque evidentemente niegan la Santísima Trinidad, la Trinidad, cosa que no hacen los adventistas. Y digo, bueno, pero si es que al principio de Juan, le digo, yo no me sé los números, pero sé que al principio del Evangelio de Juan dice, en la palabra y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. ¡No! Dijeron, mira aquí, y el verbo era un Dios. Digo, pues eso lo pones solo en su Biblia. Es que esto es un engaño. Además, no sabes que los originales los hemos ido a buscar al Vaticano, los tienen ahí. Y yo pensaba para mí, pero ¿cómo te han podido engañar así? Esos mismos originales los han consultado no solo los católicos, sino los luteranos, los calvinistas y todo el mundo sabe que ahí pone que era Dios, no era un Dios. Era algo terrible, ¿no? Em, pues cosas de este estilo dices, pero y luego digo, bueno, pero como dice, bueno, esto lo comparte con más gente, ¿no? En un momento dado nombré a los macabeos y me dice, esto es un libro, bueno, esta es otra historia, ¿no? Y me di cuenta de que tenían una Biblia trucada. Luego el lío que se hacen con el nombre de Dios es Jehová. Además, vosotros lo habéis cambiado porque antiguamente ponía Jehová. Y yo digo, vamos, sí, claro. Yo tengo una Biblia por ahí que se la vendieron a mi madre, le tomaron el pelo. Esta es enorme, la tengo por ahí atrás. Del año 1800, un facsímil 1800 y pico, efectivamente pone Jehová. Pero esto se debe a, pues a temas de avance en la lingüística, porque como así informamos a la gente, no tiene por qué saberlo todo el mundo. El hebreo, por lo menos el hebreo antiguo, se caracteriza porque no tiene vocales, solo tiene consonantes. Y entonces, encima, el nombre de Dios es un nombre impronunciable. Bueno, es una historia muy larga. La cuestión es que la gente lo rellenó con unas letras, pero luego se ha visto que lo más probable es que se llamase Yahvé. Lo cual ni quita ni pone nada. Si un día alguien con un estudio exhaustivo demuestra que fuese otro nombre, pues no habría ningún problema. Como dato curioso, esto sí que
cuando lo poco que he estudiado de hebreo, había online un diccionario español-hebreo. Y cuando llegaba al nombre de Dios, ponía en castellano, ponía D y puntos suspensivos S. Porque los judíos consideran que hasta en el judío ortodoxo que hizo esto, hasta en otra lengua que no sea el hebreo, el nombre de Dios no se debe pronunciar. Por lo tanto, si lo pone D y puntos suspensivos S. Bueno, me he ido del tema. Pero con estas cosas tienen serios problemas de falta de cultura, ¿no? Entonces dices, pero oiga, señora, esa Biblia que usted dice todo, mire, esta Biblia que le estoy enseñando es una versión interconfesional. ¿Se da usted cuenta? Tenía una que la ponía que lo mismo vale para un señor, vamos, que aquí ha participado todo el mundo, no solo católicos, y todo el mundo está de acuerdo con que es Yahvé y con que pone era Dios. En fin, es una cosa tremenda, ¿no? Y que cambien las cosas sobre la marcha y borran el pasado. O sea, Cristo ya no ha muerto en la cruz, ha muerto en un palo. ¿Y por qué lo han quitado? No lo sabremos nunca. O bueno, lo sabrán dos y... Y no es hijo de Dios, ni es Dios. No, claro, no es hijo de Dios, No, no, evidentemente. pero tampoco es Dios, porque en No, eso ya realidad, lo he dicho, era un dios, pero digo, pero si era Dios, pero no puede. Entonces le dije, pero es un absurdo, no puede haber dos dioses. No, es que es un dios inferior. Entonces no es Dios. No, es un dios inferior. ¿sabes cómo lo llaman ellos? ¿Cómo? San Miguel. Bueno, eso no me lo llevo Sí, a para decir. ellos Jesús es San Miguel. Bueno, eso no me lo llevo a decir. Pero, pero entonces ustedes son politeístas. No, es un dios, pero inferior. No entiendo nada. En fin, cosas de estas que dices, hombre, pues. Entonces, por eso digo, lo de los testigos de Jehová, habría mucho que hablar sobre Charles Taze Rush, ¿cómo es? El fundador y los cambios que ha habido y tal, pero claro, si no me lo preparo, pues, te digo, la improvisación no es buena consejera, pero lo que he dicho es sobre lo que estoy seguro, porque me ha pasado, porque lo he visto y porque me dejaron un librote que de no sé qué del Espíritu Santo, me lo leí por encima y digo, Dios mío, se lo están sacando todo de la manga, ¿no? En fin, y no sé si hay a lo mejor alguna cosa más que habías preparado. Bueno, sí, lo típico, lo que ya sabemos que es el tema de la sangre. O sea, ellos Ah, sí. rechazan que un ser humano pueda donar o recibir sangre. Eso Porque tiene claro, como un fundamento bíblico en el Antiguo Testamento, sí, porque pero comerla, no hacerte una transfusión. eso sí, pero claro, ellos consideran que en las bueno, sí, es verdad, es verdad. Por eso, lógicamente, un judío, si no me equivoco, si me equivoco me lo decís, pero digo, lo digo a los oyentes, no podría comer morcilla, no porque sean de cerdo, sino porque es sangre. Comerla no pueden, pero sí que se hacen transfusiones. Ellos se lo cogen, de hecho, absolutamente literal. Claro, y hay otro problema con esto de la sangre. No aceptan tampoco eh, donaciones de órganos. Por lo tanto, si tú necesitas un órgano, pues muérete. Sí, de claro, ya te puedes morir. Pero es Ni una cosa curiosa. tampoco, no, no, nada, nada, solo una cosa. Ni tampoco aceptan los medicamentos de hemoderivados. Y hay muchos. Por lo tanto, pues nada, pues te mueres. No, no, Ricardo, ya está, si poca cosa más sé de No, ellos. bueno, podríamos no lo hemos preparado, esto lo sabemos, pero la historia no la hemos contado porque hay que contarla bien. Cómo han llegado a ese. Y bueno, ¿algo más por ahí? Hombre, a mí me ha quedado lo de las brujas de Zumagárregui. Me gustaría hablar del por Sí, qué, bueno, sí, si se lo sabes, por lo qué dices. salen. No soy un experto en el tema, ¿eh? Pero sí Ah, que es vale. cierto, sí que es, no, en lo de las brujas no, pero quería cogerlo como ejemplo de qué pasaba en Europa. En Europa, hasta bien entrado el siglos XVI, XVII, pues existían, quedaban no solo bolsas, sino remanentes dentro de la cultura de los pueblos de lo que eran las religiones paganas. Y Ujú. muchas, y quedaban, y entonces se superponían con la religión cristiana. Y
¿Qué pasó en el norte de Europa? Ya no hablo de la Inquisición de aquí, que era un tema diferente, porque sobre todo lo que se perseguía era al judío, al judaizante, judío No al judío. converso. Bueno, se los Es bueno. obligaba. A ver, Vamos a ver, Ricardo. vamos a puntualizar una cosa. Al judío, sobre el judío, la Inquisición no tenía ningún poder. Sobre el maometano no tenía ningún poder. Otra cosa sobre los falsos cristianos que A ver, querían. Sí, pero no, las cosas como son. se atacaron las ciudades, no la iglesia, ¿eh? El pueblo, pues, a ver, muy rápido. ¿Por qué se atacaban los judíos? ¿Por qué siempre se los ha perseguido? Pues vamos a decirlo el por qué. O una de las razones. Una de las razones es que ellos están obligados a estudiar cada día. Y por lo tanto saben leer, escribir y matemáticas. Saben contar. ¿Qué pasa en la Europa medieval? Pues que la Europa medieval está faltada de personas con conocimientos. ¿Qué hacían los príncipes, los condes, los duques y los reyes? Pues necesitaban administradores de sus rentas. ¿Y a quién cogían? Pues cogían a los judíos porque tenían conocimientos para llevar a cabo la administración de sus bienes. ¿Y qué pasaba con esta gente? Pues que también, como estaba prohibida la usura por el papado, pues ellos tenían la posibilidad de dar a crédito. No, se dice Cuidado, usura como... hay que decirlo. Los judíos tienen prohibida la usura con los judíos, Sí, pero pero con no los con los otros. cristianos. No, pero no con los Eso. cristianos. Bueno, pues estas dos razones. ¿Qué término se acuñó? Está acuñado para definir este tipo de personas. Hofjuden, judíos de la corte. En Alemania, sobre todo los príncipes protestantes, pues los cogían y eran sus administradores. Por eso los banqueros de hoy en día, la mayoría son judíos, pero no porque ellos sean multimillonarios, que lo son, pero simplemente porque administraban los bienes, son los que aún hoy día administran los bienes de los que están por encima de ellos. ¿Qué le pasaba al pueblo? Pues que estaba cargado de impuestos y de ignorancia. Y cuando se cabreaban y buscaban a alguien, los nobles, los príncipes, los reyes decían, a mí no, ¿eh? Este es el malo. La gente entraba cabreada, entraba dentro de no sé cómo se dice en Las castellano, en catalán es juderías, bueno, las el call, juderías, las las juderías, entraban juderías. dentro de las juderías y los mataban. Y a los que no mataban, y pues los obligaban a convertirse para poder vivir. ¿Qué pasaba a partir de ese momento? Que ya eran reos de la Inquisición. La gente estaba convertida por obligación. Y Ujú. claro, pues estaban en manos de la Inquisición. En catalán hay una frase que se llama fe dissabta. ¿Qué hacían muchos de estos judíos para poder pasar desapercibidos? Abrían las ventanas, abrían las puertas para que se les viera que el sábado se dedicaban a limpiar, a tejer, a coser, a cocinar, para que se les vieran. Fe dissabta, hacer sábado. Aún ha quedado esta palabra, esta frase dentro del catalán. Bueno, y en Mallorca quedaron hasta Los época reciente los chuetas. chuetas. Los chuetas Bueno, eran los chuetas. criptojudíos. Pero es que, claro, se les obligó en el año 1391, que fue cuando se atacaron en Cataluña, el Principado de Cataluña y en Mallorca, las Islas Baleares, hubo un ataque contra las juderías, als calls. ¿Qué pasó? Pues que la población que quedó, que sobrevivió, se tuvo que convertir para vivir. De estos chuetas, en el siglo XVI y XVII, la Inquisición, algunos los persiguió. La mayoría ya se habían vuelto cristianos. El 99% o el 95%. Conservaban algunos ritos, pero los chuetas han dado grandes sacerdotes a la fe católica. Pero Mira, ¿qué pasa? bueno, Sí, los chuetas no, los conversos han dado a Santa Teresa de Jesús, que era de vale. familia conversa, Sí, y el cardenal Cisneros, y y, Góngora, y y, Quevedo, Torque- y Torquemada. y Torquemada. Bueno, tenían uno de los abuelos. Claro, ¿por qué esta gente son descendientes de judíos? Por las mismas razones, porque la gente con conocimientos, la gente con rendas, que no eran nobles, la gente que sería la clase media alta de la época y que podía tener negocios, eran judíos. ¿Quién dio dinero para que se pudiera hacer la expedición a América? La familia Caballería. La familia de la Caballería es una familia judía valenciana. Y prestó el dinero para que Cristófor Colom, y ahora ya se puede decir así, porque después de hacerle el análisis de ADN, si no lo saben nuestros oyentes, que lo sepan ahora, pues se ha descubierto que era un sefardí catalán. ¿Eso lo sabía, Ricardo?
Bueno, acabas de tirar una bomba. No tenía ni idea, pero no Que sé, ya tú lo dices. Madariaga, el gran historiador Madariaga, me estoy yendo de lo que toca, el gran historiador Madariaga ya lo intuía, yo he leído su libro. Dice, vamos a ver, este hombre se dice Cristófor Colom, no Colón. Colón se le puso cuando estaba muerto. Cuando va a ver a los reyes de Castilla y Aragón aquí en Barcelona, en el Palacio Menor, en el Palacio Menor se anotaba la gente que entraba. Y si venía un genovés, se ponía Giovanni de la farándula, genovés. Si venía un inglés, Walter Pitts inglés. Y si venía uno que era de aquí, pues no se ponía nada. Cristóbal Colón, navegante. Cristóbal Colón, navegante. Aparte, escribía muchas de sus palabras en catalán. Y además, no sabía hablar, no sabía escribir ni castellano ni italiano. Por lo tanto, Madariaga dice, hombre, aquí hay algún tipo de sospecha. Y hay otra sospecha que Madariaga tenía. Este solo puede ser un judío o un criptojudío, porque sus criptogramas, sus firmas, son criptogramas hebreos. Es que solo podía ser eso. Era un sefardí o de origen sefardí y de lengua catalana. Y que se enfade quien quiera y que se pongan como Bueno, quieran. no El lo sé. Yo ADN, no. no, es que el Esto. ADN no miente. ¿Qué vamos a No, hacer con no. el Lo ADN? que ¿Los te, lo que te matamos? quiero, lo que te quiero decir es que íbamos a hablar de otra cosa. Hemos ido derivando, sacado esto que supone una bomba. Yo no tengo ninguna opinión al respecto. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea que. Lo que pasa, y ya te lo advierto, que por ahí hay un locoide que dice cosas muy parecidas a Ah, la que acabas en de decir. Jordi Bilbeny. No, 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 no. Yo no voy de esto, ni Santa Teresa de Jesús era catalana, ni chorradas de estas. No, Ni no. Servent Ni era Sirvent, ni Cervantes, Sarvent, ni ni lo Ferran que tú quieras. Cortés conquistó No, México. no, 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 es no. que No no, vamos lo por digo aquí, ¿eh? porque no, yo prefiero. Quiero decir, yo no tengo un criterio de dónde era Colón. No lo tengo claro yo, o sea, tú has dicho lo Nadie lo tuyo. tenía claro, ¿eh? Eso es lo primero. Lo segundo es que ya te advierto, pongo la venda antes de la pedrada, porque es que mucha gente lo va a identificar. Eh, Mira, ya que lo saco, como una cosa chusca. Instituto de Nueva Historia, si queréis reír un rato, meteos en esa página web. No tiene ni pies ni cabeza. Pues es una locura. No, no, Y está no. subvencionada. Bueno, como tantas locuras que se subvencionan. Un loco más Pero ya no vamos. viene de aquí. Es una chorrada lo que dicen. Es una chorrada, una chorrada. Y dicho, era de origen de lengua catalana, pero él se debía sentir judío. O sea, que no es un tema nacional, es un tema real. Su Ujú. propio hijo. No, yo no sé de dónde era mi padre. A ver, ¿cómo no vas a saber de dónde era tu padre? Hijo mío. Lo que no lo podía decir porque se perseguían en esa época los judíos. Y es así, Mm. y no lo digo peyorativamente. Tema Inquisición. Pues esta es la razón por la cual siempre se ha perseguido a los judíos, porque eran el blanco, era la cabeza de turco, pues para que no fueran al problema real, pues se los metía a ellos en medio. Y después se Bueno, y les también persiguió. algunos malpensados han pensado que también es una forma de saldar deudas. Es decir, si les tengo que pagar, si los prestamistas y los prestamistas se mueren. Bueno, como los templarios. Si soy el rey de Francia y le debo 8 millones de maravedíes o de florines o de francos, lo que sea, a los templarios, bueno, pues si desaparecen, también desaparece la deuda. O sea, exacto, es lo que tú has dicho. Yo no lo había pensado, pero es tal como dices. Son gente O sea, que lo se he ha oído convertido muchas en veces. cómoda. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Y la Inquisición, pues, persiguió a los judaizantes. Estas personas después, pues, ya oficialmente eran cristianos. Tema chueta para cerrarlo. Me gustaría decir que cuando España entró en relaciones con Israel en los años 60, no sé si fue el 56 o el 60. Bueno, pasó una cosa muy, muy curiosa en Entró en Mallorca. relaciones, pero no tenía. Hasta el advenimiento de la democracia no hubo relaciones formales, no hubo. No, pero bueno, al menos se toleraba o no. Bueno, pasó una cosa curiosa. Unos chuetas cogieron un yate y decían que se iban de vacaciones. Y se iban de vacaciones en Israel. No volvieron. O sea, habían conservado la fe de sus antepasados y eran judíos. Se consideraban judíos y se plantaron ahí. A veces, aquí cuando pones TV3 y la televisión de Cataluña y te sale un tío con barba, me sale a veces un tío pelirrojo con barba hablando mallorquín. Digo, ¿y este tío de dónde ha salido? Este rabí. Pues es un chueta.
Ujú. O sea, el 99% no se convirtieron, pero el otro 1% sí que mantuvo el tema de la fe de sus ancestros. Y lo de las brujas de Zugarramundi, pues yo para mí, sí, no, ya sé que es gracioso, se ha hecho una película y no, y dos, y tres, y libros. La realidad es que el paganismo continuaba existiendo en algunas capas o en alguna forma. Y es una de las manifestaciones de las brujas de Zugarramundi, igual que los curanderos, han existido toda la vida. Tenían un conocimiento de la época prehistórica que se ha mantenido de padres a hijos y también han sido perseguidos, pero no solo por las religiones, todo lo que iba fuera de lo común se persiguió. Me he dejado cosas es que el tema de las brujas estas es muy interesante, ¿eh? Ah, bueno, aquí en Cataluña se celebra el Día del Cornut, el Día del Cornudo, en San Pues no, Martín, en no lo algunos sabía pueblos yo. de la Ah, Empordà. ¿Por qué? Pues porque el cornudo, Fausto, pues es uno de los dioses romanos que ha quedado en el imaginario popular. Eso no quiere decir que crean en él, pero la figura del cornudo se ha mantenido en la provincia de Gerona. Bueno, aquí acabo, porque íbamos a hablar de cosas raras y hemos acabado hablando de cosas ultra raras. no, estoy pensando, ahora mismo estaba pensando el título que voy a poner a este programa, porque iba a poner tal, segunda parte, no es exactamente. Em, entonces, hemos tenido la prudencia de, si no sabíamos de un tema y no lo habíamos preparado, no seguir por ahí, y hemos divagado un poco, pero vamos, son cosas que sabíamos. Lo peligroso es cuando te pones, bueno, no me lo he preparado, pero tiro para adelante, ¿no? Para no decir generalidades. Yo me había preparado un poquito lo de los adventistas, espero que no me caigan muchas reprimendas, sobre todo de ese oyente que está tan interesado en el tema. Si tengo alguna cosa mal hecha, ya me lo dirán, no te preocupes. Eh, y bueno, pues no sé, ya llevamos casi una hora. Entonces, yo creo que habrá una tercera parte para acabar de hacer esto bien. Y cuando nos pongamos de acuerdo bien, porque ha habido una falta de información, toca la de Julio César, que ya lo tienes preparado. Yo le echaré un vistacillo para no divagar demasiado en el próximo programa, que te habías preparado a Julio César. Y luego tercer programa de La senda de la serpiente. Y algunos más que dijimos en el otro programa, que algunos dirán, oh, ¿cuántos temas interesantes habéis dicho? ¿Eh? Y bueno, pues yo creo que con esto ya 57 minutos ya podemos despedirnos. Y bueno, si os ha gustado este programa semi improvisado, pues poned un me gusta. Hay una vez he visto que en el programa que pretendías en la primera parte de este, uno me decía: "Ricardo, no interrumpas". No sé si sí, sí. No sé a qué se o Hoy he sido yo que te he interrumpido. me da lo mismo, me da lo mismo, sí. Lo que yo digo es que a mí me han dicho, no lo decían por ti. Una vez tuve un invitado que dice: "Es que no te ha dejado hablar", otra vez me dijiste: "No has dejado hablar al invitado", bueno, no sé. Bueno, y que sepáis que las interrupciones que me ha hecho las he aceptado y al revés también, o sea que, bueno, es la forma de hacerlo. Y bueno, pues nada, si os ha gustado poned un me gusta y bueno, pues hasta la próxima. ¿Algo que decir? Nada más que adiós, ¿no? Que me ha encantado. A mí las cosas improvisadas me gustan el doble. Improvisadas, pero no diciendo las cosas al tuntún, ¿vale? Que hay una gran diferencia. Bueno, pues ya está. Vamos allá. Hasta pronto.